Hoy, en el mismo Congreso donde Pedro Sánchez tiene su despacho, 178 diputados han votado para exigirle que dimita. 178. Mayoría absoluta. PP, Vox, Junts y los diputados de UPN y CC. Todos en la misma papeleta, todos con el mismo mensaje. Este presidente tiene que marcharse. El hombre que lleva 7 años en la Moncloa, diciéndole a España que tiene el apoyo de su mayoría, acaba de perderla delante de todo el mundo. En directo, con votos contados 1 a 1. Ayer mismo, el Tribunal Supremo condenó a su número 2 a 24 años de prisión por organización criminal. Hoy, el Congreso le exige que se someta a una cuestión de confianza. 2 días consecutivos, 2 golpes de distinta naturaleza pero con el mismo destinatario. ¿Cuánto aguanta un gobierno así? Para entender el peso de lo que ha pasado hoy, hay que mirar el calendario. La primera vez que el PP intentó forzar esta votación fue hace 10 días. La mesa del Congreso, con el PSOE y Sumar en mayoría, vetó el texto. Bloquearon el punto que pedía elecciones directamente y devolvieron la iniciativa al PP con la redacción mutilada. Fue un movimiento que el gobierno presentó como victoria. Habían parado el golpe. El bloqueo, sin embargo, produjo el efecto contrario al esperado. Junts, que hasta ese momento mantenía una posición ambigua, se indignó. El veto de la mesa lo interpretaron como una maniobra antidemocrática, como un intento de impedir que el Pleno pudiera votar. Y eso les dio el argumento que necesitaban para justificar votar con el PP esta semana, sin romper con su relato independentista. No lo hicieron por la derecha española, lo hicieron por la autonomía del Congreso. 178 votos a favor, 170 y 1 en contra, 7 de diferencia. Pero los que importan son los primeros, porque 176 es la mayoría absoluta del Congreso. Lo que ha pasado hoy es que una mayoría absoluta del hemiciclo le ha dicho a Sánchez que no debería seguir. Eso no ha ocurrido nunca. En ningún gobierno de la democracia española le ha pasado esto a ningún presidente. La clave es Junts. Los independentistas catalanes de Míriam Nogueras llevaban semanas sin definir su voto, jugando al despiste, dejando que la incertidumbre trabajara sola. Y esta mañana, con el Pleno ya en marcha, confirmaron que votarían sí, que el texto era compatible con lo que ellos mismos habían propuesto en febrero del año pasado, que apoyaban la cuestión de confianza. Eso es lo que cambió todo. Junts cruzó la línea, y lo que significa ese cruce va más allá de esta votación concreta. Junts es el partido que hizo posible la investidura de Sánchez, el que negoció con Ferraz durante meses la amnistía, las competencias, los traspasos, el que aceptó los acuerdos y los fue cumpliendo o incumpliendo según el viento. Y hoy ese partido votó junto al PP para exigirle la dimisión al presidente al que contribuyó a poner en el gobierno. Eso no tiene marcha atrás fácil. Suscríbete a este canal si quieres seguir esto en tiempo real. Lo que está pasando en el Congreso esta semana es el preludio de algo mucho más grande. Aquí no hay patrocinadores que dependan del favor del gobierno. Aquí está todo. Porque Feijóo no improvisó la frase de hoy. La calculó. Al terminar la votación, con la bancada popular todavía de pie golpeando los escaños y gritando dimisión, el presidente del PP dijo algo en voz alta que hasta ahora solo había dicho en privado, que hay que echar a este gobierno con una moción de censura y que por él, ahora mismo. No después de las elecciones, no cuando los números estén más claros, no cuando haya consenso en el partido. Ahora, es la primera vez que Feijóo lo dice así, con esa urgencia, con ese tono. Y el hecho de que lo diga justo hoy, el día después de la sentencia de Ábalos, el día en que Junts acaba de demostrar que puede votar contra Sánchez sin que el mundo se acabe, tiene un peso enorme. Feijóo está midiendo si tiene los números. La votación de hoy era precisamente eso, un ensayo. Una prueba de aritmética parlamentaria. Si Junts vota con el PP para exigirle la dimisión al presidente, ¿votará también en una moción de censura? La respuesta todavía no es un sí. Pero tampoco es el no rotundo de hace 6 meses. El PNV, en cambio, no está. Los vascos se abstuvieron en varios puntos. Llevan semanas enviando señales contradictorias. Por un lado piden presupuestos, por otro avisan de que la legislatura está agotada. Pero no se suman a los movimientos que podrían tumbar al gobierno de verdad. El PNV necesita a Sánchez más de lo que Sánchez necesita al PNV en este momento, y eso explica sus movimientos. Pero el PNV no es la incógnita que más importa ahora mismo. La incógnita es qué hace Sánchez con esta votación. Y aquí la respuesta corta es nada. Jurídicamente, esto no le obliga a nada. La cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente. Solo él puede activarla. El Congreso puede instarle, puede pedírselo, puede aprobarlo con mayoría absoluta, pero no puede forzarle.
Políticamente, la situación es diferente. Sánchez lleva 2 años usando como argumento central que tiene el apoyo de su mayoría parlamentaria, que los españoles le dieron ese mandato y que mientras tenga los votos seguirá gobernando. Hoy esa mayoría se rompió en el Pleno, delante de las cámaras, con los números encima de la mesa. 178 contra 171. ¿Cómo sostiene ese argumento a partir de mañana? La respuesta del PSOE fue predecible, que la votación no es vinculante, que el PP está haciendo ruido porque no tiene argumentos, que la moción de censura no tiene números. Todo técnicamente correcto y políticamente irrelevante, porque el daño de hoy no es jurídico, sino de imagen. La imagen de un presidente al que una mayoría absoluta de su propio Parlamento le pide que se vaya. Y luego está lo que Sánchez hizo durante la votación. Los diputados del PP gritaban dimisión y Sánchez aplaudía de pie con los suyos. Sonriente. Tranquilo. La imagen que saldrá en los medios internacionales es la de un presidente aplaudiendo mientras el hemiciclo le exige que se vaya. Eso también comunica algo. Miremos los últimos 2 días como si fueran una sola historia, porque lo son. Lunes. El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión. Por unanimidad. 7 magistrados, mismo voto. El número 2 del PSOE, el ministro de confianza de Sánchez durante 4 años, entra en Soto del Real. Los medios cubren la noticia durante horas. El gobierno emite un comunicado frío. Sánchez no aparece. Jueves. El Congreso de los Diputados aprueba una moción que exige la dimisión del presidente por los casos de corrupción que protagonizan sus responsables políticos. 178 votos. El mismo número de votos que necesitaría una moción de censura para ganar. Con los independentistas catalanes dentro. 4 días entre las 2 noticias. Misma semana. Mismo gobierno. Mismo presidente al que nadie en el PSOE se ha atrevido a cuestionar en público. El timing no es casualidad en política. Feijóo esperó a que la sentencia de Ábalos aterrizara, esperó a que las imágenes del furgón policial y los 24 años circularan por todo el país, y entonces presentó la moción. Con ese telón de fondo, con ese contexto. El texto de la moción lo dice literalmente, que la acumulación de investigaciones por casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados por el presidente exige que asuma responsabilidades. Nombrados por el presidente. Ábalos, García Ortiz, Santos Cerdán, Begoña Gómez, todos nombrados, sostenidos o protegidos por Sánchez. Ese es el hilo que el PP tiró hoy ante el Pleno. Y 178 diputados votaron que el hilo lleva directo a la Moncloa. Hay un número en esta historia que poca gente está mirando con la atención que merece. 7. La diferencia entre los que votaron a favor y los que votaron en contra. 7 votos. Una moción de censura necesita la mayoría absoluta. 176. Hoy han votado sí 178, 2 por encima de lo necesario. Los partidos que sumaron esos 178 votos son los mismos que necesitaría Feijóo para una moción, con Junts dentro y el PNV fuera. Hay 2 votos de margen. 2. Eso no quiere decir que la moción esté garantizada, porque los independentistas han dejado claro que hoy votaban una cosa y la moción es otra conversación. Pero sí quiere decir que la distancia entre lo de hoy y tumbar al gobierno es mucho más corta de lo que parecía hace una semana. Aquí la aritmética es fría pero necesaria. Para presentar una moción de censura constructiva en España, hace falta la firma de al menos 51 diputados, y para ganarla, la mayoría absoluta del Congreso, 176. Feijóo tiene 137 diputados del PP, Vox suma 33, eso da 170 con los partidos puramente de derecha. Le faltan 6 para la mayoría absoluta. Junts tiene 7. Exactamente los 7 que necesita. Con Junts dentro, la moción de censura tiene números. Sin Junts, no los tiene. Por eso la votación de hoy no es solo simbólica. Es la primera demostración pública de que esos 7 diputados pueden moverse cuando quieren. Y lo han movido hoy en una dirección que apunta directamente a la Moncloa. El problema para Feijóo es que Junts no va a dar ese paso gratis ni de repente. Los catalanes tienen su propio precio, su propia agenda, sus propios tiempos. Y una moción de censura con Junts dentro implicaría para el PP aceptar algunas de las condiciones que Puigdemont lleva años poniendo encima de la mesa. Ese es el nudo que Feijóo tendrá que desatar si quiere convertirlo de hoy en algo más que un gesto parlamentario. Hay algo en la reacción de Sánchez que los medios no están analizando suficientemente. El presidente aplaudió de pie mientras el PP y Junts le pedían que se fuera. Sonrió. Celebró. Su estrategia en cada momento de crisis ha sido la misma desde 2019, convertir el ataque en energía propia,
hacer de cada ofensiva de la oposición un argumento para movilizar a los suyos. El a por ellos permanente. Eso funcionó en las elecciones de 2023. Funcionó cuando el PP ganó en escaños, pero perdió en apoyos parlamentarios. Funcionó en la investidura, en los presupuestos fallidos, en cada votación que el gobierno parecía perder, y luego ganaba con los votos de última hora de algún socio. El problema es que cada crisis que Sánchez convierte en fortaleza propia requiere que sus socios sigan siendo socios. Y hoy uno de esos socios acaba de demostrar que puede votar en contra. No en una votación menor, en la que más daño político hace. La sonrisa de esta tarde tiene un precio que todavía no se ha pagado. Los 6 meses que le quedan a esta legislatura van a ser distintos a todo lo anterior. El caso Koldo con más piezas pendientes en la Audiencia Nacional. Aldama con más información por soltar. Leire Díez con su instrucción avanzando. Zapatero con el juicio sobre los viajes pendiente. Y ahora el Congreso con una mayoría que acaba de demostrar que puede juntarse contra Sánchez. La posición de Junts merece un párrafo propio porque es la pieza más complicada del tablero. Carles Puigdemont lleva años manejando la misma estrategia. Nunca decir que no definitivamente, nunca decir que sí de forma incondicional. Mantener la incertidumbre como moneda de cambio. Junts apoyó la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía. Luego tensó la cuerda cuando el gobierno no entregaba lo prometido. Luego volvió a apoyar. Luego amenazó de nuevo. Lo de hoy es otro movimiento en ese juego. Junts no quiere una moción de censura con el PP porque eso implicaría gobernar con Vox, algo que el electorado independentista no tolera, pero sí quiere usar la amenaza de esa moción como palanca de negociación. Lo que Nogueras dejó caer hoy en el Pleno fue básicamente esto, que Sánchez debería ceder la presidencia a otro socialista, como hizo Keir Starmer en Reino Unido cuando las encuestas lo hundieron. No elecciones, un relevo interno, un PSOE sin Sánchez al frente. Eso es lo que Junts quiere. Un gobierno que les deba algo nuevo. Un interlocutor distinto con quien renegociar. Si eso ocurre, si el PSOE decide en algún momento que Sánchez es un lastre demasiado pesado y busca un candidato alternativo, Junts tiene todo que ganar. Si no ocurre, Junts tiene la votación de hoy como argumento de presión permanente. Mira lo que puedo hacer cuando quiero. La legislatura tiene previsto llegar hasta la primavera de 2027 si no hay adelanto electoral. Lo que queda es aproximadamente un año. 12 meses en los que el gobierno necesitará aprobar presupuestos, mantener los apoyos de los socios, sobrevivir a los avances judiciales del caso Koldo, a lo que siga contando Aldama, a lo que salga de la instrucción de Leire Díez, y ahora también a la presión parlamentaria de una mayoría que acaba de demostrar que puede juntarse. Esto no ha terminado esta tarde. Ha acelerado. Pero hay algo que los análisis de hoy están pasando por alto. La votación de esta tarde tiene un segundo punto que salió adelante con los mismos 178 votos, y que es, en términos de lenguaje parlamentario, aún más brutal que el primero. El texto dice, literalmente, que la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión. El Congreso de los Diputados, la Cámara Baja del Parlamento Español, aprobó hoy que Pedro Sánchez debe dimitir por la corrupción de sus ministros. No lo dijo el PP, no lo dijo Vox, lo dijo el Congreso, con mayoría absoluta. Lo lleva en el diario de sesiones de hoy. Es un hecho parlamentario que forma parte del registro histórico de esta legislatura y que ningún comunicado del PSOE va a poder borrar. En este país, en esta democracia, el Congreso ha pedido la dimisión del presidente. Y el presidente aplaudía mientras ocurría. El próximo vídeo lo voy a dedicar a uno de los nombres que aparecen en la causa de la Audiencia Nacional y que todavía no ha recibido la atención que merece. Lo que viene en los tribunales puede hacer que lo de hoy parezca pequeño. Si no quieres perdértelo, ya sabes.